¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Marcos. Recuerden, la semana pasada nos quedamos o se quedaron Jesús calmando la tempestad, y me gustaría recordar algunos puntos para que podamos entrar a nuestro estudio el día de hoy. Estaban los discípulos aterrados en aquello que ellos supuestamente conocían muy bien, que era el mar, y vemos cómo ellos despiertan a Jesús diciéndole: oye, ¿qué onda contigo? ¿No te das cuenta que nos vamos a hundir y todo esto? Y podemos ver al ser humano preocupado en algo en lo que Jesús está tranquilo, y muchas veces nos podemos ver a nosotros mismos preocupados en algo que Él está tranquilo, o tranquilos en algo en lo que a Dios realmente lo está ocupando, ¿no? Y por otra parte podemos ver que Jesucristo primero calmó la tempestad, pero no olvidó, y teníamos aquí que notar que lo que a Dios realmente le preocupaba, a Jesucristo le preocupaba, no era tanto la tempestad que estaba la física, sino lo que había en sus corazones, porque era resultado de su poca fe o tener el conocimiento de quién era Dios, pero no aplicado, ¿no? Y vemos que cruza el mar, y llegamos ahora sí al capítulo número 5. Vamos a orar. Padre, te suplicamos que el día de hoy tomes este tiempo, Dios, y que podamos estar atentos a tu voz. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, capítulo 5. Vamos a ver el día de hoy 3 relatos diferentes. Uno es el del endemoniado gadareno. Vamos a ver la sanidad de la mujer con flujo de sangre, la que tocó el manto de Jesús, y la hija de Jairo. Desafortunadamente el capítulo 5 para muchos se ha convertido en casi como si fuera un manual de exorcismo, y si hoy tenías esa idea de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Eso no es lo que describe el capítulo 5. Más bien, y recuerden, tenemos que ver qué tienen en común cada uno de estos milagros, qué es lo que Cristo está tratando de describir acerca del mismo, cuál es la actitud de un siervo detrás de todo esto, y qué tienen en común todos aquellos que fueron sanados. Entonces vemos que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. La región de Gadara era una región en su mayoría gentil. Para que lo recordemos, ¿qué es gentil? No judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Todos nosotros, menos los judíos. Para ellos, o sea, todos nosotros somos gentiles, ¿no? Entonces era una región que en su mayoría era gentil, pero dentro del territorio judío, o algo que comprendía el territorio judío, ¿vale? Entonces podemos entender por qué en una región como esta, y ahorita la vamos a leer, se practicaban y se tenían costumbres que no pertenecían a lo que Dios había descrito. Muchos de los judíos es como lo que hacían o lo que hacen muchos americanos, ¿no? Que quieren como todas las cosas que no se permiten en su lugar, entonces pasan de California o de San Diego a Tijuana, ¿no? Algo así era lo que hacían los judíos. Querían diversión desenfrenada, entonces se pasaban a la zona de Gadara, en la que, como era un área gentil, había muchas más cosas que no eran permitidas. Y el porqué de que hubiera cerdos ahí, que ahorita vamos a leer. Entonces era la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, una persona que estaba endemoniada, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Eso quiere decir que lo habían intentado. Y 4 no los aclara. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Quiere decir que lo habían intentado. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera,
de aquella región. Entonces vemos la descripción de un hombre que había sido poseído por un espíritu. Aquí, cuando comenzamos esto, antes de ver las características que produce la posesión o la influencia satánica sobre la vida de una persona, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿esto podría pasar el día de hoy? Bueno, por supuesto que podría pasar. Bueno, ¿a quién le podría pasar? ¿A los creyentes? Por supuesto que no. Hay muchos lugares, desafortunadamente, en las que, pues no sé, cada reunión es una liberación a los creyentes, ¿no? Y no sé, a lo mejor conozcan o hayan escuchado, o a lo mejor hayan sido parte de reuniones que todo el tiempo, o sea, están liberando a los creyentes, ¿no? Y casi vuelves a ir a la siguiente reunión y dices, a ver si el hermano no se nos volvió a enchamucar, o sea, como que es como casi de a ver si no otra vez volvió a fallar y otra vez anda, ¿no? Y creo que como tip para estas iglesias o para estos pastores es evangelícenlos, que reciban a Cristo y se solucionan los problemas, ¿no? Porque está descrito en la palabra que cuando viene Cristo a morar sobre nuestras vidas, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando Él se hace el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y si mora el Espíritu dentro de nosotros, no puede haber una comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando Dios pone el sello de su Espíritu Santo sobre nosotros, el creyente no puede endemoniarse. Pero eso no quiere decir que no pueda vivir bajo la influencia del enemigo. Vas a decir, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque nosotros podemos ver, no sé si recuerdas, podemos ver a Pedro unos instantes diciendo, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y unos segundos después, Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No quiere decir que Pedro se hubiera posesionado, ¿no? Sino que había escuchado esas mentiras, que era, Jesucristo, ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén. Y siendo influenciado por eso, escuchando esas mentiras, lo dijo a Jesús, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esta diferencia. Ahora, ¿cuáles son las características que vemos aquí? Antes de ir a las características, tenemos que notar que era un hombre que vivía en la región de Gadara. La influencia de un lugar produjo en la vida de este hombre, finalmente, este estado completamente apartado de Dios y poseído. No quiere decir que todos los que están alejados de Dios están poseídos, pero podemos y tenemos que ser muy entendidos que el estar constantemente bajo la influencia y ceder hasta esa influencia puede tener un efecto sobre la vida del creyente. Cosas tan simples como muchos dicen, ¿no? Es que a mí la música del mundo no me influencia, yo sigo siendo la misma persona. Eso es mentira. Y aquí hay personas y hermanos músicos de profesión y te pueden asegurar que la música sí tiene una influencia sobre nosotros. Definitivamente, en las emociones, en el estado de ánimo, etc. La palabra describe, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, siendo creyente, lo que escuchas, lo que hablas, lo que ves, tiene un efecto sobre lo que haces. Proverbios nos dice que el hombre es resultado de la meditación de su corazón. Jesucristo también lo vuelve a describir, que el problema no es lo que entra por la boca del hombre, sino lo que está en el corazón. Y Proverbios nos dice que el corazón es el resultado de la meditación del ser humano. Entonces, Timoteo, nada más para que ahorita, en Timoteo nos describe que en los postreros tiempos muchos serán engañados por escuchar doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Les estaba comentando a los hermanos el miércoles, creo que sí fue este miércoles. Hay algo bien curioso, me pasa vamos tantito a Samuel. Segunda de Samuel. No, perdón, no vamos a Samuel, perdón. Es pues aquí en donde estamos en Marcos. Pero si recuerdan, no la semana pasada, sino la antepasada. ¿Fue la antepasada? No, la antepasada. Bueno, cuando Jesucristo entra a la sinagoga, y ahí hay un endemoniado también, ¿no? Y estaba como que me quedé pensando en este asunto de el endemoniado en la iglesia, después de que ya lo habíamos visto acá. Y después cuando me adelanté un poco de capítulos que vi que otra vez, o sea, habla acerca de los endemoniados, me quedé pensando en este asunto, ¿no? O sea, qué raro es esta situación
y con lo de Pedro, que el creyente pueda prestar como oídos a lo que está diciendo el enemigo, sabiendo que viene del enemigo. Bueno, para no darles vueltas, bien, a lo que quiere. No sé si alguna vez les ha pasado lo siguiente, ¿no? Que ustedes están tristes por algo o desanimados por algo, y viene una persona bien intencionada, un creyente, y le dice, pobrecito de ti, se me hace que nadie te comprende. Mira, yo también pasé por eso, y sí, es bien feo, los creyentes son bien gachos. No, voy a estar orando por ti, porque sí, pobrecito de ti. Y tú dices, oye, hasta el hermano se da cuenta. Y eso que puede llegar a verse como una palabra de ánimo o de comprensión, no produce necesariamente edificación, sino es aquello que onda dice, sí es cierto, solo Dios y yo contra el mundo. O sea, no hay edificación en esas palabras. A lo que quiero ir es que puede ser muy sutil estas doctrinas de demonios y espíritus engañadores. ¿Qué es lo que pasó con Pedro hablándole a Jesús? Pedro no quería engañar a Jesús ni decirle, Jesús, no cumpla su propósito. Él quiso ser empático con Jesús y decirle, Jesús, ten consideración de ti mismo. Y estas palabras, estas doctrinas o influencias demoníacas puede ser tan sutil que puede pasar desapercibida y puede incluso verse como palabras de edificación. Por eso es muy importante que cuando nosotros damos un consejo o escuchamos algo que viene de Dios, cumpla lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, que la profecía es para edificación, para consolación. Debe de producir eso en la vida del creyente. Entonces, bueno, regresando a este asunto, estaba este hombre y lo que inicialmente comenzó como una influencia por vivir ahí, pues se consumó en esta posesión. Este hombre tenía una fuerza sin igual, y eso es algo que tenemos que notar. Lo segundo, había llegado a tal degradación que vivía pues, entre los cuerpos, entre los que habían muerto. Gritaba como loco y habían intentado atarlo, pero era un hombre indomable, o sea, no podía estar bajo pues, control, ¿no? Y es curioso cómo la sociedad descompone al ser humano y después quiere intentar controlarlo, pero ya es demasiado tarde. Ahora, dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Quién? ¿Era verdad eso? Por supuesto. Es que esto es bien. Llegó y supo qué hacer delante de Jesucristo. La posición correcta de un hombre o de cualquier criatura delante del Creador es sometimiento. Se arrodilló, supo qué hacer. Lo reconoció como Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, la teología de este demonio o de estos demonios era impecable. Sabían quién era él, su naturaleza divina y la posición de él delante de Dios. Pero a pesar de que sabe quién es él, no estaba sometido de alguna forma, porque andaba, pues digo, eran muchos demonios. Santiago capítulo 2, si quieres leerlo después, habla acerca de este punto. Los demonios creen y tiemblan, pero ese creer, ese saber, no necesariamente tiene que ver con una relación. Quiero que veas, Jesús llega a esta región e inmediatamente estos demonios salen a su encuentro. Se arrodillan y lo reconocen como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que tú, y no estoy diciendo que nadie esté endemoniado, pero que nosotros, cuando haya una reunión, queramos ir o no, vayamos, nos arrodillemos, cantemos, alcemos las manos, sabemos versículos, no necesariamente quiere decir que haya una relación, porque aún los demonios hacen esto. ¿Cuál es la diferencia? Sometimiento, entrega, rendición delante de él. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo de Dios, del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Las legiones romanas en ese tiempo se conformaban por 6.825 individuos. No todos eran soldados, pero eran 6.825 individuos. Quiere decir que tenía esa cantidad de demonios. Realmente estaba hablando que eran muchos, aquí lo dice, eran demasiados. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte,
un granato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, ¿cómo? Sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, al que había estado endemoniado, le rogaba, nuevamente encontramos esta palabra, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. No sé si lo notaron. Vemos aquí 3 oraciones. Vas a decir, es que se escucha raro que un demonio ore, pero vamos a decir 3 oraciones o 3 comunicaciones con Jesús. Los demonios que le pidieron a Jesús, no nos corras de esta región, déjanos ir a los cerdos. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí. Después, las personas que no creían en él y lo rechazaron, dijeron, vete de aquí. ¿Y qué les dijo Jesús? Sí. Y este hombre, un creyente, un nuevo convertido, le dice a Jesús, quiero seguirte. ¿Y qué le dice? No. Es como interesante esta parte, ¿no? Ahora, aparte de eso, otra cosa que tenemos que notar en este relato. La población podía lidiar con un hombre que gritaba, que se lastimaba, que espantaba a los demás, que andaba así todo raro entre las tumbas. Podían lidiar con esa persona, pero tuvieron miedo ver a un hombre cabal, vestido y sentado. Con eso no podían lidiar. Con un hombre reformado por Dios no podían lidiar. Con el hombre destruido, ese sí, que pobrecito, pero un hombre como él no nos gusta aquí. Y aquel que transformó a este hombre tampoco nos gusta. Y es exactamente lo que podemos ver en la sociedad del día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o pasado por esta historia? Prefiero que seas borracho a que seas cristiano, porque la sociedad no puede lidiar con una persona renovada. Los gobiernos no pueden lidiar con personas así. No hay problema si tienes trastornos mentales, de identidad, de género, de lo que quieras, eso está bien para nosotros. Pero que hables de amor, que hables de salvación, con eso no podemos lidiar, ¿vale? Entonces vamos a regresar a este asunto. Si recuerdas Romanos capítulo 1 y capítulo 2, que empieza a describir la culpabilidad del hombre, nos dice que uno de los peores estados del ser humano es cuando Dios lo deja a su propia voluntad, a la voluntad del hombre. Eso es lo peor de lo que puede llegar al hombre. Están los demonios que no se sujetan a Dios y le piden, no nos corras, ¿podemos irnos a esos cerdos? Les dice que sí. ¿Qué propósito había detrás de eso? Recuerda que según la ley que Dios les había dado, los cerdos era un ganado ilegal. Entonces, a través de esta acción, no solamente liberó al hombre, sino acabó con esto que estaba mal. Segundo, los hombres no quisieron someterse a él, no querían nada con Jesús. Dios los impuso sobre ellos. Dijo, ok, no me quieren, no me voy a imponer sobre ustedes, me voy. Pero a este hombre que amaba ahora a Cristo, que amaba a Dios y que había sido transformado, le dice no. Porque ¿cuál era el problema de este hombre? Y ahorita quiero que notes esta constante en los demás que vamos a ver. El problema de este hombre es que nadie lo podía dominar. Ese era el problema de este hombre. No podía ser dominado. Y ahora vemos un cambio, porque Jesús le dice, ¿y qué dice? Está bien. Este era el asunto de fondo. Lo que había producido la influencia satánica sobre este hombre era, se lastimaba y no podía ser dominado. Ahora, bajo el control de Jesucristo es capaz de decir, está bien. Ahora, no solamente eso. Vemos que Jesucristo no le dice nada, no porque no, sino le dice, qué bueno que me ames, qué bueno que quieras que me sigas, qué bueno que quieras seguirme, pero yo te he llamado a ser testigo. Y la forma de ser testigo
es quedarte en medio de los que están en tinieblas. Y muchas veces este endemoniado pudo haber dicho, es que este lugar no me gusta, me recuerda a mi pasado, pero yo te llamé a este lugar para que ellos vean lo que yo puedo hacer. Y como con el peor de la ciudad pude y puedo también con ellos. Ahora quiero que notes que Jesucristo los llamó a ser testigo. No los llamó a ser juez, no los llamó a ser defensor, no lo llamó a ser perseguidor, lo llamó a ser testigo. Y desafortunadamente muchos creyentes nos hemos vuelto jueces, perseguidores, defensores, pero no nos llamó a hacer eso, nos llamó a ser testigos. Decía en una de sus predicaciones Charles Spurgeon, porque una persona le preguntaba, ¿cómo podemos defender la verdad? Y él se reía y decía, ¿defender la verdad? No necesitas defenderla. Es como un león. ¿Qué haces para defender a un león? Lo sueltas. Suéltalo y que desgarre, que destruya, que muerda, que haga lo que tenga que hacer. Esa es la forma. Y es lo mismo con la verdad. No necesitas defenderla, solo suéltala. Que haga aquello que es su propósito, transformar. ¿Y sabes qué, hermano? La fe, la palabra de Dios, no necesita ser defendida, solamente háblala. Y eso es a lo que nos llamó, ser testigos. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Cuando los hicieron callar, ellos dijeron, no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Solamente habla la palabra. Por eso dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero es que ¿cómo van a...? Solamente háblalo. No es tu propósito cambiar a las personas. No es tu función, eso lo hace el Espíritu. Tú obedece y habla la palabra. Eso es lo que cambia. Eso es lo que produce. Ahora este hombre había sido puesto como testigo en esa región. Ahorita vamos a regresar. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hizo aquello que le dijeron. Pasado otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Entonces Jesús hace todo este viaje a la reunión de Gadara. Los discípulos todos asustados, conflictuados por la tormenta. ¿Y cuántas personas se convierten? Una. ¿Valió la pena? Por supuesto. Y muchas veces nosotros estamos pensando, cuando hablamos de ministerio, en números. Pero ¿cuántas personas están siendo? Eso no es el propósito. Tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con obediencia. No es cantidades, es obediencia. Entonces llegan hasta este lado, se convierte uno, y todos los demás que le dicen a Jesús, no te queremos aquí. Jesús insiste, no, se pasa al otro lado. ¿Y qué pasó en el otro lado? La gente cómo estaba, esperándolo. Y muchas veces podemos tener este conflicto con una buena intención, que compartimos a personas que no quieren escuchar y nos dicen que no. Y a veces estamos ahí como sobre ellos, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que el único que produce cambios en la persona, en el individuo, es Dios, no nosotros. Predicas la palabra, cuando te pregunten, das el consejo, expones la verdad y que ella haga lo que tenga que hacer. Y si no quieren escuchar, está bien. Pero es que ¿cómo van a predicar? Hermanos, tenemos que entender que quien salva a Cuautlancingo no es el creyente, es Cristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Hablar. ¿Qué es lo que hacemos cuando no quieren oír? El Espíritu Santo es mucho más fuerte. Y ese es uno de los asuntos al presentarnos aquí. O sea, por eso la palabra es tan específica al decir, somos legión, somos muchos. ¿Cuál era la concepción antigua y desafortunadamente hasta el día de hoy para poder liberar o poder tener control sobre los espíritus? Muchos pensaban que era necesario saber el nombre para poder controlarlo. Te decían el nombre y ya con eso, pues te puedo controlar. Pero aquí este demonio estos no dicen su nombre, simplemente somos demasiados. ¿Y Jesús tuvo problema con que fueran demasiados? Da igual, no importa cuántos sean. Y no importa que sea Satanás mismo en la vida de una persona. No importa qué tan duro sea el corazón. No importa cuántos vicios tenga la persona. Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué nos ha pedido a nosotros? Predica la palabra. Timoteo, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, instruye, corrige. Y si te dicen que no, está bien, no pasa nada. Porque yo obedezco, hablo la palabra. Dios me pide que insista o que abra un versículo, lo digo. Se cierran las puertas, se cerraron las puertas.
es la obra del Espíritu. ¿Qué es lo que dice la Escritura en el libro de Hechos? Que ¿quién añadía a las personas que iban a ser salvas en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Eran los folletos? No. ¿Eran las campañas evangelísticas? No. ¿Quiere decir que no lo hagamos? Tampoco. Lo hacemos. Pero quien añade a las personas es Cristo. Los eventos evangelísticos no son un sistema de reclutación, de reclutar nuevos. O sea, es absurdo, pero muchos lo han visto de esa forma. Los conciertos no es para, no tenemos congregantes. No es así. Predica la palabra y que Dios los lleve a donde tengan que ir. Así funciona, así es. Ese es el método de Dios. El método de los hombres es querer ver resultados. El de Dios es la obediencia. Entonces, pasa Jesús al otro lado y las personas estaban listas, querían escucharlo. Ahora, estando en el otro lado, había una gran multitud. Y vino uno de los principales de la sinagoga, que normalmente, lo que vemos repetido en los evangelios, eran los más difíciles para compartirles. Pero Dios había creado en la vida de Jairo una necesidad. Y muchas veces, y absurdamente, queremos quitar la necesidad de los hombres. Pero en muchos de los casos, es la forma que Dios utiliza para traerlos a Él. Entonces había creado una necesidad. ¿Cuál era? Su hija estaba enferma. Y vino y se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo había llegado al punto, no sabemos si, no podemos conocer, no sabemos si creía ya que Jesucristo era el Mesías, pero por lo menos creía que tenía el poder de sanarla. Y llega a esta confesión. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, esto lo digo y es muy importante, porque a diferencia de los demonios que sí sabían quién era Jesús, entendían todo esto, posiblemente Jairo no comprendía completamente. Ahora, quiero que notes que en este punto Jesús no le dijo, bueno, voy a ir, pero primero te voy a dar un discipulado de cómo es la salvación. O sea, y no estoy diciendo que eso no sea importante, pero Jesucristo había puesto en él esta necesidad y Jairo tenía fe. No quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que con que recibas la sanidad, no estoy hablando de eso. El asunto es que no debe de haber esa preocupación en nosotros de, ¿será que sí entendió? Le expliqué bien. Porque Dios, Él ha dado su palabra y puede transformar a las personas. Puede recordar, no sé si te ha pasado que de repente tienes un conflicto, un problema o algo, y Dios te recuerda algo que leíste hace años y que dices, entendí. Y después de años. Y lo que está tratando, a donde nos está llevando esta historia es que es la palabra, es el testimonio de Dios el que produce algo en la vida de las personas. Jesús va con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y cuando leemos esto en griego, describe una actitud continua, es no dejes de creer, continúa creyendo.
y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Sabía Jesús lo que iba a hacer? Sí. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Lo cual era obvio, pero estaba como buscando la reflexión. La niña no está muerta, sino duerme, lo cual ellos no sabían, pero Jesús sí. Y se burlaban de él, y también, si puedes subrayar esto, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Alguien puede leer 41 y 42? Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Desafortunadamente, a veces como creyentes, podemos llegar a ser tan ciegos, y cuando enfrentamos algo relacionado con endemoniados o algo así, seguimos diciendo, ¿cómo te llamas, demonio? O sea, nos fijamos en los asuntos, porque yo he visto a personas que cuando quieren orar por alguien por sanidad, utilizan la palabra talita kumi, digo, o sea, no inventes, o sea, no necesitas decir talita kumi, no necesitas preguntarle su nombre al demonio, o sea, de hecho, yo te diría, no tengas ninguna conversación con el diablo. Entonces, ay, no, pastor, yo no hablo con el diablo. ¿Por qué a veces nos las pasamos, Satanás, te reprendo? O sea, ni siquiera los ángeles hacen esto. La comunicación del creyente es con el Padre y deja que Dios lidie con esos asuntos. Tu comunión, tus relaciones con el Padre. Ahora, checa esto. Aquí, bueno, algo también a ver es el contraste, ¿no? Entre Jairo y esta mujer. Él era un principal, esta mujer era desconocida. Él había tenido a su hija 12 años, sana, y esta mujer había estado 12 años enferma. Él pues tenía dinero, esta mujer estaba completamente empobrecida. En el caso del endemoniado era de lo peor, pero Cristo se acerca a todos. Ahora, en el caso de la mujer, ella se acercó en secreto. Jesucristo sabía lo que iba a pasar con la hija de Jairo. Jesucristo sabía que esta mujer iba a acercarse a tocarlo. Jesucristo sabía quién lo había tocado. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que busca a través de estas preguntas Jesús? La reflexión y como que las personas puedan, y que nosotros el día de hoy podamos ser edificados. Entonces, sana esta mujer. Ahora, también esto. ¿Cómo fue sanada esta mujer? ¿Qué era lo que como tradicionalmente los maestros y los hombres judíos tenían como alrededor de su manto? Eran estas pequeñas como pues flequitos, ¿no? Que les hacían algunos nudos, y dependiendo de el poder adquisitivo de las personas, bueno, tenían que llevar un hilo color azul, le ponían más hilos y eso demostraba de alguna forma poder adquisitivo, ¿no? Por eso Jesús reprende a los fariseos después y les dice, ustedes extienden sus filacterías, es decir, les ponen más flequitos, les ponen más para que se vean más como ricos, ¿no? Pero había una como superstición también, que si había una persona poderosa, si había una persona como con algo de poder, el poder podía transmitirse a través de un toque de su ropa o de lo que produjera el poder. El poder de Dios radica en su manto, en su ropa. Eso es lo que sana. Y Jesús pudo haberla confrontado y decir, a ver, ven mujer, ¿por qué tocaste el manto? Es que no es así, es que tienes que orar en el nombre. O sea, Jesucristo no quiere decir que esté de acuerdo con la superstición, pero él actúa a pesar de la superstición de la mujer. Porque la mujer decía, si tan solo lo toco, o por lo menos su ropa, estoy segura que puedo ser sana. Se acerca en secreto, pero él la expone en público y le dice, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Recuerdan? La tempestad. Sí quita la tempestad, pero les dice, ¿cuál es el asunto con ustedes? Su fe. Su problema es la fe. ¿Han visto todos estos milagros? ¿Han visto la alimentación y no creen en mí? Tienen un problema de su corazón. El endemoniado. Su conflicto. No podía ser sometido. Y Jesucristo lo lleva al punto de decirle, vas a servirme, pero no va a ser como tú quieras, va a ser conforme a mis planes. Esta mujer que se acerca en lo secreto y Jesús la pone en público y le dice, ¿qué fue lo que hiciste? Voy a corregir lo que hiciste para que tu fe sea significativa. ¿Qué fue lo que hiciste? Y ella le dice que le contó todo lo que hizo, toda la verdad. Y le aclara, no fue que tocaras mi manto, fue la fe la que te ha salvado. ¿Qué sucede en el asunto de Jairo? Jairo
va por Jesús. Él creía de alguna forma que podía ser sanado. Pero Jesús aquí nos dice que muchos en la casa de Jairo se estaban burlando de Jesús. Ellos no creían en las palabras de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Saca a los burladores. Aquellos que se burlan, los saca de la casa. Y entonces, estando Jairo, y no todos sus discípulos, sino algunos, sana o resucita a esta pequeña. Y lo volvemos a leer. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido así de simple es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo, y estas son cosas que debemos también poner atención, que se le diera de comer. La fe no sustituye el sentido común. Denle de comer, necesita comer algo, ¿no? Me gustaría, vamos a regresarnos y podamos leer el versículo número 3. Había un hombre con espíritu mundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Vamos a saltarnos y hasta el versículo 18. ¿Alguien lo puede leer? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vamos a leer una porción más que leía con los hermanos en la mañana. Vamos a Éxodo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y es algo que de alguna forma sabemos, ¿no? Que Dios, hemos hallado gracia delante de Él. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Cuántos años tenía Moisés para este punto? ¿Alguien se acuerda? Más o menos 80, 90 años. ¿Cuánto tiempo tenía, vamos a decir, Moisés caminando con Dios? 40, más o menos. ¿Y qué dice? Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Él decía, necesito conocerte. Tenía muchos años, había visto esta visión de la zarza ardiendo y le dice, necesito que tú pongas el camino y que pueda conocerte. Y van a decir, ¿qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Vamos a seguir leyendo. Y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero quiero que el día de hoy puedas ver en este asunto. Le dijo, mi presencia va a ir contigo. Y eso te va a dar descanso. Cuando estamos hablando de esto que vemos aquí, un hombre liberado, una mujer sanada de una enfermedad de 12 años y una niña resucitada, y nosotros de repente decimos, bueno, ¿qué es lo que Dios me está hablando el día de hoy? ¿Que hoy me voy a encontrar un endemoniado, una mujer enferma y alguien que resucitar? Puede ser, pero lo que la Escritura está tratando de describirnos es que a cada persona Dios actuó de una manera diferente, dependiendo lo que estas personas necesitaban. A uno le dijo, no puedes seguirme, pero ve y sé testigo. A otra la expuso en medio de la multitud y la convirtió en un testigo en ese momento. Y a otros les dijo, esperen, no digan nada, pero saquen a los burladores de su casa. Y aquí, este asunto, Dios, tú me has mandado, me has dicho que vaya, pero no me has dicho cómo le voy a hacer ni qué es lo que sigue. Y vemos las palabras de Moisés diciendo, necesito conocerte, necesito que me muestres el camino, qué debo hacer, cuáles son los pasos que hoy debo de seguir.
Y Dios le dice, mi presencia va a ir contigo y eso te va a dar descanso. El verdadero descanso del creyente, el creyente puede encontrar seguridad, paz en su camino, estando en la presencia de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque al avanzar los días en nuestro caminar con Cristo, muchos llegan a acostumbrarse a la presencia de Dios. Y digo, no quiero como adelantarme mucho, pero esto es de lo que vamos a ver este miércoles. Y te animo a que puedas venir porque vamos a ver a David trayendo el arca. David era un hombre que se caracterizaba por constantemente estar orando a Dios. Constantemente estaba orando a Dios. Si bien no era de lo mejor David, algo que tenía David era que constantemente estaba preguntándole a Dios. Pero este hombre que constantemente había estado preguntando a Dios, dice, Dios, yo quiero traer el arca de la casa de este hombre a la ciudad de Jerusalén. Y se le ocurre traer el arca cargada en animales. Y Dios había dicho, eso no es así, no es de esa forma. ¿Y qué es lo que sucede? Un hombre que también se había acostumbrado a la presencia de Dios, que era Usa, que había crecido con el arca de Dios en su sala, ahí la tenían en medio, y se habían beneficiado de la presencia de Dios en su casa, se le ocurre tocar el arca. Estaba tan acostumbrado, que pensó que podía contener el poder de Dios y detenerlo. ¿Y qué pasó? Se murió. Y David, con muy buena intención, pero ignorando voluntariamente, porque ahí estaba la palabra, lo que Dios había pedido de él, tiene que dejar el arca donde está, lamentarse y pasar otro tiempo para tener que hacerlo de la manera correcta. ¿Cuál era la manera correcta? Que tenían que ver levitas, pasar unas varas de oro y cargar sobre sus hombros el arca de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde está apuntando eso? Que el arca de Dios no debía de estar cargada sobre animales en la que el hombre no llevara el peso. El peso debería caer sobre los hombros de los levitas y que ellos pudieran experimentar el peso de la presencia de Dios sobre sus propios hombros y llevarlos y caminar de esa manera. Y esto es lo mismo que tenemos que ver el día de hoy. Es necesario, queridos hermanos, si queremos servir a Dios, si queremos experimentar su presencia, la efectividad en el ministerio, en nuestras vidas como creyentes, que el peso de la presencia de Dios esté sobre nuestros hombros. No que lo veas de lejos, no que veas, ay, ese hermano, mira qué bonito canta, que tú adores a Dios, que tú busques a Dios. Les leía en la mañana a los hermanos este capítulo 33 y unos versículos antes Dios les había dicho, yo no voy a ir con ustedes, pero lo que sucede es que Moisés levanta un tabernáculo previo al tabernáculo de adoración y Moisés salía al templo, al tabernáculo, y la presencia de Dios se manifestaba y la gente lo veía de lejos y la gente adoraba a Dios, pero ninguno se acercaba. Solamente Josué, hijo de Nun, es el que se acercaba. Y les decía a los hermanos en la mañana, ¿por qué creen que no se acercaban? Porque sabían algo, que si se acercaban a la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Se morían. Y no nos queremos morir. Pero qué bonito se ve. Y es exactamente lo mismo el día de hoy. Muchos tienen un deseo genuino de, ay, qué bonito eso de la presencia de Dios. Pero en la vida de los hermanos, porque sé que si me acerco a Dios, tengo que morir. Pero noticia, es exactamente lo que Dios. Tienes que morir. Morir a tus deseos, morir a quien eres y ser una nueva persona. De eso se trata la salvación. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. De eso se trata la salvación, hermanos. De ser unas nuevas criaturas, de morir a quienes éramos. Pero, ¿qué es más fácil? Es más fácil ver la presencia de Dios en la vida de personas y beneficiarnos de esa presencia, que es básicamente lo que hacía el pueblo. Venían la presencia, la nube, el resplandor bajar, y alzaban sus manos, adoraban, pero no se acercaban, porque no estaban dispuestos a morir. Y lo digo con respeto, pero sí como una advertencia solemne a cada uno de nosotros. Es mucho más fácil venir a la iglesia y beneficiarnos de la relación que tienen otros hermanos con Dios, que nos guíen en alabanza, que nos expliquen. Eso es mucho más fácil que yo tener comunión diaria con Dios, porque eso implica un costo. Es mucho más fácil bajar una predicación de YouTube, escuchar la explicación del versículo, a tener una relación con Dios, estar meditando, quebrarte la cabeza
ser conflictuado y obedecer la palabra y obtener y llegar a esa conclusión de manera propia. Es mucho más sencillo beneficiarte de la relación de otros, pero no es la forma en la que fue diseñado. Dios quiere que te acerques a su presencia y que mueras a ti mismo, que mueras a tus deseos, que mueras a tus planes y que puedas aprender lo horrible que es que Dios te diga no, o que te diga sí, o que te diga dame, o que te quite y que te dé una nueva vida. Es más fácil lidiar con el hombre de 1000 demonios. Es más fácil. Pero ¿qué vamos a hacer con el que está sentado de una manera cabal en sus 5 sentidos, entendiendo y viendo por primera vez? Eso es difícil. Y a muchos no nos gusta el conflicto que produce la palabra. Pero es necesario que te acerques a la palabra y que produzca ese conflicto y que aprendas a hacer algo con este nuevo hombre y que puedas ser testigo. Y que, dado el momento en el que Dios te ponga enfrente de la multitud y te pregunte, diles qué es lo que hice, explícales. Y que con pocas palabras digas, es que yo no sé, pero yo antes estaba de esta manera, pero te toqué, o más bien tú me tocaste, y entiendas que no fue tu toque, sino el toque de Él en tu vida, el que transformó todo. O que Dios te lleve, como en la vida de Jairo, a pesar de un hombre religioso, sacar a todo aquello que se burla o que se levanta en contra de Dios de tu casa. Costumbres, actitudes, posesiones, conductas. Todo aquello que se levanta en el nombre de Cristo. Porque es mucho más fácil sacar los ídolos de los demás. Es fácil ir a patear las puertas pero ¿qué cuando toca en tu propia casa? ¿Qué cuando tienes que eliminar cosas de tus propias playlists? Eso es mucho más complicado. Pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a su presencia. Y si continúas leyendo, y te animo a que lo puedas hacer en casa, cuando Moisés desciende de estar ese tiempo con Dios, su rostro resplandecía. Y la gente podía ver de alguna manera física lo que había sucedido espiritualmente con Moisés. Había una evidencia. No lo podían explicar, pero sabían. Pero ¿qué es lo que sucede más adelante aquí en Éxodo? Que ese brillo que había en el rostro de Moisés empezó a desaparecer y Moisés cubría como con un velo. Y muchos pensaban que Moisés se cubría para que el brillo no los deslumbrara, pero más bien era porque el brillo estaba desapareciendo y Moisés decía, chin, van a decir que ya no estoy con Dios. Y precisamente eso era. Y eso es lo que nos dice, vamos a terminar con 2 de Corintios, capítulo 3, me parece, 5. Segunda de Corintios, capítulo 3. Desde el versículo 7 dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto en el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y describe el asunto de muchos buscando tener algo con Dios a través de las obras de la carne. Y diciendo, si me peino de ladito, ¿será que le guste más a Dios? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Hacia atrás? Y pensando y reflexionando en asuntos tan vagos y triviales como estos, buscamos agradar a Dios. Pero nos dicen que cuando nos convirtamos o cuando se conviertan al Señor, cuando venimos a Cristo, ese velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces ya no tiene que ver con las obras para agradar a Dios, sino estas como resultado. Por tanto,
nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, así como Moisés, muéstrame tu gloria, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Moisés en este capítulo 33 le dice, Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no, Moisés, porque te vas a morir. Y él de alguna forma dice, no importa, ese es el precio, está bien. Y entonces le dice, te voy a poner en la roca, que el día de hoy entendemos que es Cristo y entendemos ahora este versículo. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos o lo que nos pide la Escritura no son las formas. ¿Cómo se libera un endemoniado? ¿Cómo se sana una persona? ¿Cómo me quito el pecado? ¿Cómo trato con la ansiedad? ¿Cómo trato? No son los métodos, es la persona, es Cristo. Y cuando te acercas a Él, te das cuenta que lo que realmente necesitaba tu alma no era ser libre de lo que quieras, sino era Él. Él era lo que yo necesitaba. Y mientras esté con Él estoy pleno. Y terminamos leyendo. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El resultado de la presencia sobre nosotros es apartarnos lo más posible de todo lo oculto, de todo lo vergonzoso, no andando así como mientras están las personas de una forma y según nosotros delante de Dios de otra forma, no manejando la palabra de Dios a nuestro antojo, sino por la manifestación de la verdad, a través de la verdad de nuestra vida, es como las personas puedan conocer a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este capítulo que podemos leer. Gracias porque a través de esto podemos, Señor, entender que hemos sido llamados a ser testigos, a poder hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, quién eres tú, lo que has prometido, lo que requieres de nosotros. Padre, si el día de hoy nuestro sistema de creer se parece más al de estos demonios que creían, pero hacían lo que querían, te rogamos que nos perdones. Y Padre, que este conocimiento que tenemos de ti nos lleve al sometimiento a ti, Padre. Te ruego que el día de hoy, los que estamos aquí, podamos tomar esa decisión de, Señor, creer. Y así como le decías a Jairo, continúa, cree solamente. Y como pudimos ver en esta mujer, que a lo mejor con poco entendimiento, conocimiento, buscó tu presencia y en tu misericordia, aquello que estaba mal intelectualmente lo corregiste, pero en tu misericordia aumentaste su fe. Padre, así también como a los discípulos que ahorita leíamos, te rogamos, Dios, que estas tormentas internas, estas dudas, Señor, las podamos llevar a la persona correcta que eres tú. Que en tu misericordia, en tu gracia, nos hagas crecer en ti, Padre. Que podamos ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu. Amén.